Como te prometí la semana pasada, aquí estoy de regreso, abriendo las puertas de la Casa Azul, listo para compartir un pedacito de mi martes contigo, que todas las semanas te llegas a mi podcast, siempre para inspirarte a través de las historias que comparten nuestros invitados. Hoy voy a estar hablando con una muy buena amiga. Ella es de Trinidad de Cuba, de mi misma ciudad, y cada vez que pienso en ella, me viene a la mente la imagen de un día de verano, cuando fuimos de excursión con dos amigos más. Fuimos a un río, habíamos almorzado, habíamos nadado, conversado, lo estábamos pasando bien y de repente ella desapareció. Y digo, ¿dónde estará Isabel? Así es como se llama ella. Y me la encontré encima de unas piedras leyendo con el sol en la cara. Digo, pero es que esta niña lo que tiene es una sed insaciable de conocimiento. Esta niña no se cansa de leer. No sé si fue una imagen que me estaba dando como que el anuncio, como una premonición, porque ella habita en un mundo maravilloso que hoy está dispuesta a compartir con nosotros. Es una muchacha que tuvo la suerte de ser becaria del programa Shifting que otorga la Embajada del Reino Unido. Se fue a Europa, hizo su maestría, terminó la maestría y ahora mismo está terminando su doctorado en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Noruega, trabajando el tema de la literatura, de Environmental Humanities, ecofeminismo, medio ambiente. Trabaja también con las comunidades indígenas de Noruega. Ya te dije que era un mundo fascinante en el que ella habita. No voy a demorar mucho más la introducción porque tenemos mucho de qué conversar con mi buena amiga y mi invitada, Isabel Muñoz. Bienvenida a la Casa Azul. Ay, muchísimas gracias, qué placer estar acá en esta casa virtual, ¿no? Después de haber estado en tu casa varias veces. Y ya te decía que tú sabes cómo es mi casa, que mi casa es que todo el mundo se sienta bien, que todo el mundo se sienta libre, que todo el mundo nos cuente sus historias. Sí, conversar un poquito, ¿no? Y ponernos al día también, porque la diáspora estamos separados, pero tenemos que también mantenernos en contacto. Exactamente, exactamente. Isabel, estás estudiando Environmental Humanities. ¿Cómo se traduce eso al español y de qué estamos hablando? Bueno, a ver, las Environmental Humanities, o sea, también se conoce mucho con ese término en inglés porque es un campo también que nace fundamentalmente en el contexto anglosajón. O sea, hay muchos términos que se usan que son en inglés. De hecho, ahora yo trabajo en una tesis doctoral que es en inglés y cuando tengo que hacer presentaciones en español a veces me faltan un poco las palabras porque hay muchos términos técnicos que aún no se traducen. Pero bueno, de forma general, en el contexto hispano se habla de humanidades ambientales, que sí es un término que se usa. De hecho, hay grupos de trabajo que utilizan el término y en concepto es como muy... Es muy amplio y es muy sencillo. La idea es, desde las humanidades, tratar temas ambientales, que es interesante porque generalmente cuando hablamos de ambientalismo se entiende un poco más en términos de ciencia y de estudio con las ciencias naturales. Sin embargo, la idea en las humanidades ambientales es darle este enfoque humano, o sea, cómo nosotros como humanos nos relacionamos con la naturaleza, pero también qué tipo de producción cultural aparece de esa relación, ¿no? Ya sea de poesía de romanticismo, no sé, los paisajes espectaculares de Tomás Sánchez, un pintor cubano muy conocido, qué tipo de estéticas también de los paisajes y de la naturaleza y de esa relación se expresa. Y, y nada, pues de eso va, ¿no? Muy general, hay muchísimos campos, especialmente la historia natural, historiadores de la naturaleza y de la historia ambiental. Es muy frecuente la antropología y la literatura, que pareciera que no tenemos mucho que aportar, pero de repente nos estamos insertando también en ese terreno para pensar un poco en cómo cambiar la relación que sabemos ahora mismo que está rota. Hay una relación rota entre hombre y naturaleza, que incluso muchos conciben que no hay tanta separación entre hombre y naturaleza, somos un continuo. Sin embargo, hay algo roto en esa relación. Y entonces en la literatura lo que intentamos es ver
¿Por qué está rota y cómo podemos establecer como vínculos emocionales un poco diferentes, ¿no? Cómo podemos relacionarlos con la naturaleza de una forma diferente. Hay un concepto esencial en la comunicación ambiental, por ejemplo, que habla del déficit de información, la idea de que no hacemos más por el planeta porque no sabemos y es un error. La información está disponible, podemos encontrar, todo el mundo sabe también el peligro que nos encontramos, crisis ambientales, crisis climática y demás, pero no es un problema de información, es un problema de cómo esa información se hace viable, pero también de cómo sentimos, ¿no? De cómo nos relacionamos, cómo mismos nos relacionamos unos a otros, cómo nos relacionamos empáticamente, digamos, con la naturaleza, no solo con animales, pero más de forma más amplia, ¿no? Con el planeta, ¿no? Que es un poco difícil pensar y de asimilar realmente esa idea de uno como pequeño individuo, ¿no? Pensar de forma global es difícil. Sin embargo, intentamos explorar eso, ¿no? En esta nueva era llamada el antropoceno, supuestamente, que hay una discusión, un debate respecto al término, pero que bueno, en el terreno cultural se usa mucho el antropoceno para pensar la época del hombre, ¿no? De cómo el hombre ha ido transformando el planeta de una forma bastante negativa, podemos decir, con el alce de de las temperaturas globales, la desaparición de especies, la pérdida de diversidad, etc. Entonces, nada, esa es supuestamente la respuesta cortita, pero bueno, es un poco la introducción, el 101 a las humanidades ambientales. Espero no haberme pasado un poco del tiempo, pero bueno, es que también es un tema de pasión, ¿no? Es como, siento que soy muy afortunada de repente ser capaz o sea, de poder estudiar lo que me apasiona, ¿no? Y por eso me cuesta mucho callarme. Y yo encantado, en primer lugar, de que compartas tu pasión con nosotros y en segundo lugar, de yo aprender porque reconozco, confieso, que es un terreno totalmente nuevo. ¿Cómo tú descubres tu pasión? ¿Cómo te llega esta pasión por estos temas, por estas cuestiones que por lo menos, que corrígeme si estoy equivocado, yo en Cuba casi nunca escuché hablar de esto? Sí, no, definitivamente. Y esto es una cosa también que a mí me parece muy interesante porque en Cuba y en el sur global de forma general a veces se tiende como a pensar en el ambientalismo como estos importes a veces también del norte global y cosas así. Sin embargo, hay muchas formas en las cuales nosotros estamos haciendo ambientalismo, aunque quizás no lo decimos con esas palabras, pero por ejemplo, una cosa tan sencilla, no sé si recuerdas en las calles de Trinidad, esa persona que pasa recogiendo sancocho y recogiendo las sobras de comida, de repente eso es lo más ambiental en términos del food waste que uno se puede imaginar. Y de repente es como, wow, qué realmente progresivos, ¿no? Estamos en el tema del ambientalismo, a veces nacido de la necesidad, por supuesto, pero mi punto es que a veces estamos dentro de estas cuestiones y viviendo relaciones un poco más armónicas y no nos damos cuenta de que esa es las dinámicas que al final Europa y Estados Unidos buscan, ¿no? Pero bueno, nada, personalmente, para mí, que también para contextualizar, porque también es un podcast, ¿no? Pero para mí como una mujer negra de Cuba, es también creo que es un tema importante para mí, de la forma de que yo siempre vi como el ambientalismo era más como un tema de élites blancas y demás, pero de repente mi mamá, por ejemplo, es profesora de biología. Tuve la suerte de tener también ese input, ¿no? Temprano de inculcarme ese amor a la naturaleza y pensar en el medio ambiente, pero como sabes, terminé estudiando letras, ¿sí? Como no hay cosa más distante, supuestamente. Ahí voy, pero es que después de lo que me explicas del Environmental Humanities, me doy cuenta que todo está mucho más conectado de lo que nos hemos imaginado siempre. Por supuesto, y me encanta explorar ese tipo de conexiones porque a veces es que no lo vemos en esa luz, pero cuando lo desmenuzas así te das cuenta de, sí, esto es lo que se está buscando, de esto es lo que estamos hablando. Pero bueno, nada, para mí, cuando fui a estudiar letras, bueno,
también en la facultad nuestra de humanidades y demás. Para mí siempre fue un poco, siempre tenía esa lucha interna, digamos, de pensar en, estoy haciendo humanidades, como, ¿esto para qué sirve? ¿No? Esa idea de buscar una finalidad, un valor, digamos, económico u otro a la cultura y demás, eran cosas con las que yo realmente estaba debatiéndome, ¿no? Como, pues, ¿qué hago yo estudiando literatura cuando el mundo está en llamas, ¿no? Y fue entonces muy curioso hacia el final de mi carrera, cuando me moví a La Habana, desde Las Villas a La Habana, que tuve que escoger un tema entonces para la tesis. Trabajé con la obra de Alejo Carpentier y tuve la suerte increíble de trabajar con Graciela Pogolotti y Marilé Ruiz Prado, que también la conoce seguro, que estuvo con nosotros en Las Villas, y ella fue mi supervisora. Y la idea era de acercarme entonces a la forma en que se muestra la naturaleza, la forma en que aparecen los tipos de dispositivos estéticos, ¿no?, que se usan para hablar de la naturaleza latinoamericana y caribeña. Y esa para mí era como, bueno, esta es la forma de poner este mundo material externo fuera del libro, de ponerlo y crear esa conexión entre lo supuestamente muy teórico y metafórico por un lado, y el mundo real que está rodeándome por otro, ¿no? Y eso fue como el primer intento, y fue mi primer acercamiento a la ecocrítica, que es la parte de literatura específicamente dentro de las humanidades ambientales. Y después que terminé mi tesis de licenciatura y demás, que estaba buscando también becas, caminos para becas y demás, era como, bueno, ¿qué me interesa? ¿Qué puedo hacer? Y nada, pues afortunadamente en Reino Unido tienen también programas muy amplios, muy interdisciplinarios también, que en Cuba no existían tantos. Así que fue un poco difícil encontrar el programa, pero una vez que lo encontré y pude aplicar a la beca, entonces para obtener los fondos fue como el camino entonces que se abrió. Y además que en las últimas 2 décadas aproximadamente este campo ha ido como floreciendo increíblemente, y últimamente en estos últimos años ha sido como, es muy importante ahora mismo. Entonces, al final de todo este viaje, después de haberme ido separando supuestamente de las humanidades más tradicionales hacia lo ambiental, pensando en el mundo real y esta cuestión, pues al final he vuelto a ese círculo y nada, he redescubierto también el valor de pensar en las poéticas, en la estética también, y su valor, ¿no? Cómo realmente rompe con esas concepciones de solo lo transaccional, ¿no? De solo el valor monetario. Hay cosas que realmente son difíciles de poner un precio, ¿no? Y creo que es lo que estamos experimentando ahora en un paisaje cuando tenemos impulsos extractivos de extraer industrias para fomentar ciertos tipos de estilos de vida y demás, cómo le ponemos un valor a un espacio natural entonces más allá de solo verlo como un recurso. Tú eres becaria del programa Shifting, como bien estabas diciendo, de la Embajada del Reino Unido. ¿Es difícil llegar a estos programas? Nosotros no venimos de una familia con ciertos niveles de alcance que puedan llegar o que puedan influir a la hora de estas posibilidades que no siempre están abiertas a todo el mundo. ¿Es difícil llegar ahí como una persona normal, sin palanca, como decimos nosotros? No, definitivamente. Y creo también, de hecho, en mi año, creo que era solo yo y otra persona que éramos de lugares otros de La Habana. Pero también que incluso para mí, para empaparme más de saber lo que es Las Vegas, realmente pasé como 2 años en La Habana también, entendiendo un poco cómo era el mundo este de Las Vegas y demás, del cual no tenía absolutamente ninguna idea, ¿no? No sabía cómo llegar ahí. Uno veía las historias, pero no sabe los procesos para llegar. Es difícil, pero bueno, me sirvió por un lado estar en La Habana, empaparme un poco de eso. Cuando regresé a Trinidad, realmente
agradezco mucho haber tenido la oportunidad de regresar a Trinidad porque fue también un momento de calma, de regresar a mi casa, de poder pensar en la beca, en la aplicación. Estuve, o sea, como sabes, yo trabajaba de mesera en este increíble bar, El Mago, pero además que yo estaba trabajando, pero entre tragos, escribiendo mi aplicación, ¿no? O sea, también estar en un ambiente amigable, ¿no? Donde personas también me apoyaban, me sirvió para realmente crear una aplicación y también las conexiones. También tengo una muy buena amiga, Diana Rodríguez, por ejemplo, que había obtenido la beca, pero en biología. Y también empezar las prácticas de colaboración desde temprano. Para mí fue increíble, porque esto es lo otro, esto no es bueno, vamos a decir que es un, un acontecimiento, un logro, pero no creo que se logre solo, ¿no? O sea, solo como persona. Quizás alguien excelente pueda hacerlo, pero yo conté con amigos que me ayudaron a revisar los proyectos, las aplicaciones, que me recomendaron, pero si no es esta beca, esta otra funciona. O sea, que no es fácil y creo que hacerlo solo es casi imposible, pero contar con la colaboración y comenzar a hacer esas redes de cuidado, en el sentido de cuidarnos los unos a los otros y ayudarnos, fue fundamental. Creo que sin la ayuda de mis amigos hubiese sido imposible, ¿no? Viajar, tú que has viajado ya a varios países, siempre escuchamos tantas veces que viajar nos cambia la vida, que nos abre la mente, la percepción del mundo de una manera increíble. ¿Cuánto te ha cambiado a ti? Mucho. Creo que especialmente en el contexto cubano en el que uno está, que hay tanta romantización de los viajes y moverse y demás, creo que es tan importante tener la experiencia de uno, porque de hecho recuerdo que antes de salir para las becas y demás, yo viajaba a Europa a ver a mi pareja y demás, pero de repente cuando regresaba todo el mundo era, pero, ¡ah! ¿Y tú regresaste? Como, era como yo, como, pero bueno, estoy en mi casa, ¿no? Fui de visita. O sea, que era difícil explicar el concepto de solo salir a otro lugar a visitar, ¿no? Y para mí fue tan importante ver el mundo desde esas aristas, ¿no? De ver ciertos lugares como un turista, como una persona que va de tránsito, pero luego también intentando insertarme en la realidad europea, aprender nuevas lenguas y demás. Han sido caminos diferentes, pero definitivamente muy eye-opening, ¿no? Como muy reveladores, ¿no? Para mí, para ver cómo funciona y cómo, si bien se romantiza en muchos sentidos, puede ser duro, puede ser difícil también. Yo creo que para mí, cuando estuve en Estados Unidos este verano, estaba en California y me di cuenta como qué increíble privilegio, ¿no? Cuántos coterráneos míos, también cubanos, arriesgan su vida para llegar acá y pude ir a un curso de estudio y demás. O sea, me ha dado una noción también de tener ciertas seguridades. De nuevo, como una mujer negra viajando en Estados Unidos, estaba tenía un poquito de miedo, por ejemplo, pero experimentar esas realidades en lugar de me lo contó fulano, me lo contó Mengano, ha sido para mí muy, muy importante, definitivamente para mi trabajo, para mi vida y para las decisiones que pienso tomar en el futuro y demás. Así que sí, creo que es el signo de nuestra generación también, de moverse, de expandirse. No sé si es también esta época de internet que ya todo está también un poco tan atomizado que quedarse en casa parece demasiado estático, ¿no? No sé si es nuestro signo ahora mismo. Y viniste a Estados Unidos y entonces es la pregunta bueno, que siempre hemos escuchado. ¿Estados Unidos o Europa? Bueno, mira, te voy a decir que es difícil porque en Estados Unidos la pasé muy bien. Fue como muy divertido y todos los conciertos y todos los eventos culturales, la naturaleza bellísima, todos los road trips fueron espectaculares. Pero de repente, cuando regreso aquí, estoy en Noruega ahora, estoy en medio del frío, ya ha empezado un poco hasta nevar aquí, esto es horrible. Es muy aburrido culturalmente, supuestamente, pero hay un nivel de tranquilidad absoluto. Y entonces creo que entre esa decisión de mejor o peor, creo que depende realmente de los intereses que uno tenga, ¿no? Aquí, no sé, pago unos impuestos altísimos, pero me siento tan segura en términos de salud, de acceder a la educación, de ciertos servicios y demás, tantas garantías.
pero es aburrido, ¿no? Entonces, cuando estuve en Estados Unidos es como, wow, todo es exciting. Pero bueno, entendí también que esa era mi experiencia de verano. Era mi experiencia de verano y de turista, disfrutarlo todo, puff. Y bueno, regresar aquí. No es lo mismo venir de turista que vivir, es diferente. No, es muy diferente, es muy diferente. Y para mí, para mi experiencia, yo creo que siempre tuve un sueño más europeo que americano, porque bueno, también sabes que en Cuba tenemos un bombardeo de ciertas noticias de Estados Unidos que uno lo quiere o no, a veces te transforman en una visión de un país, pero nada, siempre pensé que sería bueno estar en un lugar donde existe también un balance también como mujer y entrando también en los 30 ya que estoy tocando, pienso también en tener hijos y demás y creo, bueno, me gustaría que fuese un lugar seguro, ¿no? Para mí el sentimiento de seguridad y tranquilidad ahora mismo es más importante que las fiestas todos los fines de semana, aunque la pasé genial, se me había olvidado cómo bailar hasta que fui a California. Imagínate, fue muy importante para mí. Uf, mi libro preferido. Bueno, ahora mismo, por el contexto en que estamos, es La Mucama Dominculé, que es una novela de una escritora dominicana, Rita Indiana. La súper recomiendo porque es un texto de ficción climática que es una cosa electrifying. Y me encanta ese libro. Tentacle es la versión en inglés. Y, y nada, eso, es un libro que me encanta porque me hizo pensar diferente en el tema de inclusión, especialmente de las personas trans, y cómo pensar un futuro más inclusivo, no solo de arreglar la crisis ambiental, pero también de buscar el camino hacia la sostenibilidad que incluya también el bienestar de sujetos que ahora mismo sabemos que no están recibiendo los cuidados que necesitan, personas trans, refugiados y demás. Es un libro que estoy muy sesgada, ¿no? I'm biased. No puedo decir que es el libro preferido y demás porque ahora todo mismo se relaciona de una forma u otra con trabajo, con trabajo y lo que estoy haciendo, pero como te decía, para mí todo es una pasión, ¿no? Que viene junto así. Ilsa, me estabas hablando también de un término que yo nunca he escuchado, perdón por mi ignorancia, si hay alguien que nos está escuchando ahora mismo, ¿a qué nos estamos refiriendo con ecofeminismo? El ecofeminismo para mí es el pan de cada día ahora mismo. A ver, se conoce por supuesto el feminismo con esta corriente que busca que termine la discriminación en términos de género, en términos de identidad sexual y demás, pero también el feminismo es una crítica muy poderosa a estos sistemas binarios que tenemos en el mundo, ¿no? Hombre, bueno, humano, naturaleza, hombre, mujer, la pasión o los sentimientos y el pensamiento más racional y demás. Entonces el feminismo es como una corriente que viene a romper todas estas dicotomías, ¿no? Y viene a mostrarnos que el mundo realmente es un continuo, ¿no? Que hay, el enfoque performativo es más interesante. Y entonces con el ecofeminismo simplemente intentamos traer esas enseñanzas del feminismo que nos dice que no hay naturaleza y cultura, es una, como dice Dana Haraway, nature culture, somos un continuo, ¿no? En ese sentido. Y viene a traer el tema eco en el contexto del feminismo para pensar cómo el género es muy importante en el contexto de lucha ambiental. Sabemos que el peso ambiental de las catástrofes y demás en mujeres, por ejemplo, es mucho más pronunciado que en hombres, mujeres que son las que quizás distribuyen o buscan los recursos en la casa. Y para mí, por ejemplo, la visión mía de ecofeminismo, independientemente de estas fancy words, de todo esto, es mi mamá diciéndome no toques el fregado que yo voy a fregar porque yo sé cuánta agua se tiene que usar hoy para fregar. O sea, esa distribución también de esos roles domésticos y demás, de cómo interactuamos con ciertos recursos y demás es importante, pero también pensando en el tema de la explotación. O sea, sabemos que hay explotación de muchos grupos por raza, sexo y demás, pero la idea del ecofeminismo es que es
vienen de una misma matriz, o sea, la explotación de la mujer, de ciertos grupos de identidad sexual y la explotación de la naturaleza. O sea, ¿por qué se usa, digamos, esa violencia contra ciertos grupos? La idea del ecofeminismo es que, bueno, esa violencia viene de una misma matriz, ¿no? De una misma matriz heteropatriarcal. Y de esta idea de que, bueno, nos pertenece, o sea, el cuerpo de la mujer nos pertenece, para decir ahora no es imposible hacer aborto, nos pertenece el agua para decir ahora vamos a poner una hidroeléctrica y vamos a olvidarnos del ecosistema. O sea, la idea es que vienen de esa misma fuente, pero a mí fundamentalmente me interesa mucho el tema, por ejemplo, de cómo se utiliza la naturaleza o lo natural, por ejemplo, para justificar comportamientos homofóbicos, por ejemplo. O sea, hemos escuchado mucho esto de, sí, no es natural, no sé qué más, comportamientos transfóbicos, ¿no? Esta idea de lo antinatural y de repente vas al mundo natural y déjame decirte que hay muchísimos ejemplos de homosexualidad y transexualidad en el mundo natural. O sea, también es una forma de expandir estas ideas bien restringidas, ¿no? Estas ideas bien retorcidas que existen y que se emplean en discursos bastante fuertes, ¿no? Contra ciertos grupos. O sea, es un poco traer, como había dicho antes, la idea de lo ambiental, lo humano, pero también de justicia, ¿no? El tema de justicia en cómo nos tratamos, que al final es el tema de las humanidades ambientales, es cómo nos tratamos a nosotros como humanos, pero cómo nos tratamos entre nosotros como especies, como habitantes del planeta, ¿no? Entonces, por ahí va, por ahí anda la cosa. Y nada, ahora mismo estoy trabajando con ecofeminismo en el Caribe porque me encanta, las mujeres negras del Caribe tenemos una forma de relacionarnos con la naturaleza divina. Y nada, en eso me estoy enfocando en mi tema de tesis. Yo te he visto también que tú has participado como activista. No quiero, o sea, encasillar en cuanto a la palabra, no quiero decir que son protestas o manifestaciones, porque es que son palabras que a nosotros los cubanos estamos traumados con esas palabras. Pero has tenido, vamos a decir, la oportunidad de speak up, de alzar la voz. Cuéntame de esa adrenalina, de esa experiencia que sentiste. Increíble, porque además fue en Glasgow, cuando estaba en Escocia realizando mi máster ya casi al final, y fue increíble porque además fue en el contexto de la cumbre climática, o sea que también fue la primera vez en el que estuve inmersa en un ambiente, ¿sabes? Que no es que mi jefe me mandara que tenía que desfilar, no, es que hay un ambiente que no me deja quedarme en la casa, que me hizo viajar muchísimos kilómetros para llegar a donde estaba la protesta, donde estaba la marcha, y fue, como mismo lo describes, eso, adrenalina de realmente de creer en lo que estaba diciendo, pero también de ayudar, porque realmente cuando fui como voluntaria como para ayudar si había alguien perdido o algo demás. O sea que me encantó esa idea de no solo estar y protestar, pero también de ser parte de cómo cuidamos a la gente que protesta, ¿no? De cómo no, estamos seguros de que las protestas se realizan en contextos también de seguridad, en contextos saludables, ¿no? En que la gente puede protestar con esa calma, ¿no? Con esa tranquilidad, o sea, con pasión, pero aún así sabiendo que no hay riesgos. Y para mí fue una experiencia increíble. Aquí en Noruega hemos tenido también oportunidades de trabajar en varias causas, ¿no? Diferentes, no solo ambientales, sino también por los derechos, por ejemplo, indígenas y demás. Han sido contextos un poco diferentes, pero esa primera vez en Glasgow fue inolvidable, realmente. Fue bellísimo y fue un sentimiento que desafortunadamente me duele, pero no creo que lo hubiese experimentado en Cuba, ¿no? De la misma forma por la rigidez que hay en torno a lo que es la marcha, la protesta y demás, que nada, que todo tiene que ser bien con el guión, ¿no? Y bien estructurado. Sí, 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 definitivamente eso sí fue muy diferente para mí. Es la cultura de aprender a protestar. ¿En algún momento te han intentado cortar las alas y te han dicho, mira niña, deja de estudiar, que tú lo que tienes que hacer es tener un hijo, casarte, atender a tu marido? No,
No, tengo una, ¿sabes qué? No tenía idea de lo importante que fue mi familia, que en toda la disfuncionalidad por otros temas que existían, siempre me apoyaron. Y esa idea, no sé, quizás cuando uno, tú sabes que a veces, no sé, coge un excelente o dos en la escuela primaria y de repente todas las esperanzas están puestas en ti, tú vas a ser la académica, la familia, licenciada. Sí, licenciada me decían, de no sé, no sé cuánto antes de empezar la universidad. O sea que la presión era diferente. La presión era, espérate, que no puedes tener hijos, que no puedes enredarte ahora, tienes que enfocarte en los estudios. Y eso sí en la parte familiar y mis amigos también me han apoyado mucho, así que nada, de nuevo, no es un logro mío para nada, ha sido como el empuje de mucha gente siempre, siempre apoyándome y agradezco muchísimo todo lo que soy a las personas que han estado alrededor mío. Y ahora me comentabas que recientemente has estado trabajando con las comunidades indígenas de Noruega. Explícame, por favor, de esta experiencia de momentos así. Sí, no, por supuesto, pero incluso no te preocupes que aquí en Noruega hay que explicar quiénes son las comunidades indígenas, porque cada vez que se habla de indigeneidad, por ejemplo, siempre se piensa en las comunidades de las Américas, Australia y demás, pero sí, aquí en Europa son los Sami o Sampi, las comunidades indígenas que existen aquí, ellos se enfocan fundamentalmente en reindeer herding. Creo que es como, no sé cómo traducirlo en español, pero algo con los renos, ¿no? Como los labradores y que trabajan con los renos, algo así. Ahora me doy cuenta que no tengo la traducción al español a mano. Pero bueno, son las comunidades indígenas aquí y esa para mí ha sido una de las experiencias más increíbles que he tenido en mi carrera porque como estudiando las humanidades y demás, siempre ha sido muy enfocada en los libros y demás. Pero aquí ha sido el trabajo con comunidades, ha sido el trabajo con personas acá que están defendiendo los derechos de las comunidades indígenas a no ser intervenidos por las industrias. Y esto es muy interesante también porque a pesar de que trabajamos en nuestro campo por la transición energética de combustibles fósiles a energías renovables y demás, las energías renovables también pueden representar nuevas formas de colonialismo. Y es lo que está pasando ahora en Noruega, que tienen los campos de energía, perdón, las turbinas para producir la energía eólica, las tienen puestas en territorio indígena, en territorio sami. Y la Corte de Noruega declaró que esto es ilegal, porque realmente están violando la soberanía de ese territorio sami. Entonces es también un buen ejemplo de nuevo de justicia ambiental, de cómo no es solo empujar una transición verde, sino de tener en cuenta los grupos humanos y los derechos de las personas y los paisajes, por ejemplo, para, eh, para vivir, para poder tener una coexistencia pacífica. Entonces, para mí ha sido increíble tener esa oportunidad de trabajar con las comunidades que existen aquí, pero también con una representación de las comunidades mapuche de Chile que vinieron acá también para denunciar la presencia de hidroeléctricas entonces en los ríos de Chile. O sea que ha sido increíble de ver cómo grupos indígenas de diferentes partes y con diferentes características se unieron para defender los valores de estos ecosistemas y de estas sabidurías tradicionales, ¿no? De conocimientos tradicionales y formas tradicionales de interactuar en el planeta. Tecnología y naturaleza. ¿Existe ese divorcio que tantas veces se dice? No, y yo pienso que es incluso es muy interesante porque, por ejemplo, cuando pensamos en las comunidades indígenas, siempre hay esta idea de los retrógrados, de no tener nada que ver con la tecnología, y la respuesta es no, para nada. No es que hay un divorcio, no es que la tecnología implique necesariamente que vamos a romper con la naturaleza y que vamos a destruir, no. Pero la forma en la que se está haciendo ahora sí, implica una destrucción porque tenemos tecnologías también que son extractivas, tecnologías que consumen muchísima energía, energía que a veces el consumidor no sabe ni de dónde sale. De hecho, las turbinas de viento que querían poner, o sea, que pusieron en el territorio Sami son para impulsar TikTok. O sea, hay que también como tener una idea de para qué y cómo se usan estas tecnologías. Pero
Otra de las ramas de la investigación que estoy realizando tiene que ver con la ciencia ficción, así que me agradezco muchísimo que me hayas hecho esta pregunta, porque es la idea de la ciencia ficción y cómo podemos imaginar y rehacer, porque realmente cuando hablamos de tecnología nada sucede, nada sale de la nada, ¿no? Realmente hay un proceso de diseño, un proceso de estudio de las necesidades y demás, pero cómo podemos pensar desde las perspectivas indígenas, desde las perspectivas queer, desde las perspectivas negras, ¿no? Black Studies, pero también las personas de color en forma general, cómo podemos pensar en en otras tecnologías también que nos rompan ese balance natural. O sea que sí se puede, el problema no es la tecnología, el problema es lo que hacemos con la tecnología y los valores que están sustentando esa tecnología, que ahora mismo es, por supuesto, el valor fundamental es de hacer más profits, ¿no? De hacerlo con más beneficios, de más ganancias económicas y demás. Y por esa vía, pues es muy difícil pensar que las tecnologías no arruinen el planeta, ¿no? O sea que para mí es simplemente desarrollar tecnologías que tengan otros valores de fondo y que se enfoquen más en satisfacer necesidades que de personas, ¿no? Que de industria. ¿Cómo se relaciona Isa con la naturaleza despojada, vamos a decir, no te voy a decir del conocimiento, pero despojada un poquito de la teoría, de la parte académica? Bueno, mira, tengo un ejemplo muy claro. Isa es una mujer caribeña que ahora mismo está viviendo pegada al círculo ártico. Tengo una relación muy clara con la naturaleza, de extrañar el sol increíblemente. No puedo describir en palabras cuánto extraño el Caribe, el sol y esa energía que me da. O sea, a veces me cuesta mucho trabajo donde estoy ahora mismo, como encontrar ese ritmo para trabajar a igual medida como lo hacía antes, porque es que realmente el sol se extraña. Vivir entre nieve y con mucho frío es increíble, pero sabes que ha sido muy interesante porque y quizás también es por el lugar donde estoy, y los noruegos también tienen culturas también de ir. Eso que nosotros hicimos durante la pandemia, que nos tomó una pandemia para descubrir los paisajes y los hermosísimos lugares que teníamos alrededor de nuestra propia ciudad. Aquí es como una regla, ¿no? Es de todos los fines de semana, llueve, truene, relampaguee, nieva, lo que sea, uno sale, uno tiene que salir y tiene que hacer los trails y tiene que hacer las caminatas, las hikes y demás. Y eso ha sido también importante para mí, darme cuenta cómo sea agradable o no, el mundo natural está ahí y es reinvigorating, ¿no? Que como te da realmente una fuerza también para seguir y para conectar y nada, eso. Ahora mismo me doy cuenta de lo mucho que me falta y lo que extraño y del paisaje que está en mí, de ese sol que extraño muchísimo, pero nada, estoy reaprendiendo definitivamente. Así que la relación con la naturaleza es in progress. Estoy ahí aprendiendo. Uno tiene que tenerlo en cuenta, ¿no? A veces no es que solo sucede que uno de repente se encuentra así como encantado con la naturaleza. A veces uno tiene que forzar un poco el salir y enfrentar el viento, la nieve y lo que sea. Y nada, en ese estado es en el que me encuentro ahora mismo, de obligarme a mí misma a hacer las caminatas los fines de semana y conocer un poquito más lo que me rodea. ¿Cuál es tu mayor sueño? Mi mayor sueño. Hmm, está muy difícil. Está muy difícil de responder. Hace poquito tuve la experiencia de poder dar una clase en este tema de antropoceno y demás con conversaciones muy críticas. Y nada, no quiero que mi vida esté revuelta solo a lo académico, a lo profesional, pero se sintió tan bien de hablar esto en lo que estamos haciendo, ¿no? De tener estas conversaciones y que me paguen por eso. Sí, ¿no? Porque al final estas pasiones también, y es una cosa también importante, ¿no? De las enseñanzas feministas también, de que a veces hacemos mucha labor de educación y demás, pero a veces no son recompensadas y es una cosa a la que nos estamos casi acostumbrando, ¿no? Que las mujeres hacemos mucho trabajo y demás, pero bueno, es lo normal. Así que mi sueño es que realmente poder
hacer este tipo de cosas, este tipo de conversaciones y quizás influir en otras generaciones, en otras generaciones con otros niños que quizás no son los míos, pero trabajar con la educación es una gran pasión también mía. Así que nada, quizás por ahí, después de tantos grados académicos y demás, por ahí encuentra algo más sencillo, quizás trabajar con niños y educar un poquito de esto tan extenso que hemos estado hablando hoy, pero en otros términos. Y así, extender la esperanza. Extender la esperanza. Eso también lo intentamos hacer desde aquí, desde la Casa Azul, este podcast que por hoy va cerrando sus puertas. No sin antes agradecerle a Isabel el habernos hecho partícipes de ese mundo tan bonito donde ella habita y por demostrarnos que el conocimiento nunca va a ocupar espacio, que en un mundo donde se persiguen tanto las gratificaciones instantáneas, todavía vale la pena estudiar y vale la pena superarse. Gracias por acompañarnos hasta el final, espero hayas disfrutado el episodio, que te haya gustado. Recuerda compartirlo con tus amigos, hablarle a tus amigos del podcast y encontrarte conmigo en 7 días, porque tenemos muchísimas más historias que contar y nuevos invitados para compartir. Mi nombre es Carlos y desde Nueva York te deseo que tengas una jornada maravillosa y no me faltes a la cita. Hasta entonces, feliz martes.